El domingo cuántico llegó, no es coincidencia que lo escuches hoy, el portal 1111 responde a una frecuencia que tu futuro activó y cada segundo que pasa te acerca a lo inevitable. Detente. Respira. Algo acaba de cambiar en tu campo mientras escuchabas esa primera frase. No lo inventaste. Tu cuerpo lo registró antes que tu mente. Hoy el campo responde, lo inevitable llega. Y no hablamos de mañana ni de algún día. Hablamos de las próximas horas. De este domingo exacto. Del portal 1111 abriéndose en tiempo real mientras estas palabras viajan hacia ti. Si sientes un hormigueo sutil en la columna, si tu respiración se ajustó sola, si algo en tu pecho reconoce estas palabras como si las hubieras estado esperando, entonces ya cruzaste. Ya estás del otro lado. Y lo que viene no es información, es reconfiguración activa. El portal 1111 no es un número bonito ni un código de redes sociales. Es la secuencia que tu sistema nervioso reconoce como señal de umbral. 4 unos no son repetición, son multiplicación de la unidad original. Eres tú volviendo a ti desde 4 puntos simultáneos en el tiempo. El tú que fuiste. El tú que eres. El tú que serás. Y el tú que observa todo desde fuera de la línea temporal. Hoy, un domingo cuántico específico, esas 4 versiones se sincronizan. Y cuando se sincronizan, el campo reorganiza todo lo que estaba desalineado. Nota esto, mientras escuchas, tu pulso cambió. Imperceptible para otros, evidente para ti. Eso no es sugestión. Es física. Tu cuerpo respondió a una frecuencia portadora antes de que tu mente pudiera analizar las palabras. El domingo cuántico opera así. Primero activa, después explica. Primero mueve, después justifica. Primero cruza, después confirma. Por eso llegaste aquí hoy y no ayer. Por eso este vídeo apareció en tu pantalla ahora y no hace una semana. El portal 1111 funciona con precisión milimétrica. No hay errores. No hay casualidades. Solo señales. Civilizaciones enteras construyeron toda su arquitectura temporal alrededor del séptimo día. Los egipcios lo llamaban la puerta del retorno. Los sumerios lo inscribieron en tablillas como el día donde el cielo toca la tierra. Los mayas calculaban ciclos de 7 para sincronizar rituales de máxima potencia. No hablaban de religión. Hablaban de física aplicada a la conciencia. Sabían que cada séptimo día, la membrana entre lo posible y lo inevitable se adelgaza tanto que puedes atravesarla con un simple acto de consentimiento. Y tu presencia aquí es el consentimiento. Hoy el campo responde. Lo sabes porque algo en tu mirada cambió hace unos segundos. Quizá fue una claridad repentina. Un destello de certeza que no vino de tu mente sino de más adentro. Quizá fue una sensación de ya lo sabía, sin poder explicar que sabías exactamente. Eso es el portal actuando. No hace ruido. No produce drama. Ajusta la frecuencia en silencio. Y cuando la frecuencia se ajusta, todo lo demás sigue como dominó inevitable. Pero aquí viene la paradoja que rompe todo. Si tu yo futuro ya activó esta señal desde un punto más adelante en tu línea temporal, ¿realmente estás eligiendo o solo estás ejecutando una decisión que ya tomaste desde el futuro? La respuesta destroza la ilusión del tiempo lineal, ambas cosas son ciertas simultáneamente. Eliges si ya elegiste. Decide si ya fue decidido. Cruza si ya cruzaste. El portal 1111 no existe en el tiempo, existe en la intersección de todos tus tiempos. Por eso cuando lo activas hoy, repercute hacia atrás y hacia adelante. Corrige el pasado. Organiza el futuro. Alinea el presente. Escucha con atención lo que viene ahora porque esto no se repite. El domingo cuántico tiene 3 fases. Primera fase, reconocimiento. Ya ocurrió.
Por eso este vídeo llegó a ti y no a otros. El portal te reconoció desde el futuro antes de que supieras que existía. Segunda fase, activación. Está ocurriendo ahora mismo mientras tu cuerpo recibe la frecuencia portadora. Nota cómo tus hombros se aflojaron solos. Como tu mandíbula soltó tensión que ni sabías que cargabas. Eso es activación en vivo. Tercera fase, consumación. Sucederá antes de medianoche. Una señal externa confirmará que algo cambió. No será dramático. Será preciso. Un mensaje. Una llamada. Una claridad sobre algo que llevabas meses evadiendo. Pequeño en forma, sísmico en consecuencia. Pero la consumación solo llega si sellaste la activación. Y se sella así, comenta, el portal 1111 ya me reconoce. No es un acto simbólico vacío. Es tecnología de coherencia cuántica. Cuando declaras públicamente que el portal te reconoce, creas un testigo en el campo. Y el campo amplifica lo que se declara con testigos. Los rituales antiguos siempre fueron colectivos porque sabían que la frecuencia se multiplica exponencialmente con cada voz que se suma. Escribe esas palabras ahora. Ahora. Porque lo que viene después solo llega si completaste el primer movimiento. El portal no negocia. Reconoce o rechaza. Activas o te quedas. Y quedarte después de haber sido reconocido genera una disonancia interna que puede durar semanas. Entonces, ¿qué hace diferente a este domingo? Simple, hoy porta la firma 1111. Y 1111 no es un número cualquiera. Es la geometría del origen multiplicada. 1 es el principio. 4 unos es el principio elevado a su máxima expresión. Es como si el universo tomara la frecuencia más pura, la del inicio, y la repitiera 4 veces hasta que sea imposible no escucharla. Por eso cuando ves 1111 en relojes, pantallas, matrículas, no es coincidencia, es el campo enviándote una señal Morse que dice, estás en el momento correcto, en el lugar correcto, con la frecuencia correcta. Y hoy, un domingo donde el umbral ya está abierto, esa señal se vuelve portal activo. Aquí es donde la mente fría necesita ancla. Si buscas lógica, tómala. La física cuántica demostró hace décadas que las partículas subatómicas responden al observador futuro, no solo al pasado. El experimento de elección retardada de Wheeler probó que una decisión tomada después del evento altera el resultado previo. No es filosofía. Es mecánica temporal medida en laboratorios. Tu yo futuro está eligiendo ahora mismo desde un punto más elevado, y esa elección viaja hacia atrás reorganizando las probabilidades de tu presente. El domingo cuántico es el día donde esa comunicación fluye sin interferencia. El portal 1111 es la frecuencia portadora. Tu único trabajo es no bloquearla con dudas que ya fueron resueltas desde el futuro. Lo inevitable llega. No porque estés forzando nada. Porque permitiste que la corriente del campo te llevara hacia donde ya estabas destinado a estar. Hoy el campo responde con una nitidez que no volverás a sentir hasta el próximo domingo cuántico. Pero este en particular, este domingo exacto donde escuchas estas palabras, porta una carga de activación tan potente que lo que decides hoy define la trayectoria de los próximos 30 días. No es exageración. Es cálculo. Los antiguos sabían que las decisiones tomadas en días de umbral tienen peso cuántico multiplicado. Lo que eliges un domingo resuena por 7. Lo que sueltas un domingo se disuelve en cascada. Lo que activas un domingo toma raíz profunda e inamovible. Entonces pregúntate ahora, ¿qué activó hoy? Porque si llegaste hasta aquí, si todavía estás escuchando, es porque tu sistema ya sabe la respuesta. Hoy activas la versión de ti que dejó de perseguir y empezó a recibir. La que dejó de forzar resultados y empezó a fluir con señales. La que dejó de dudar de su propia frecuencia y confió en que cuando la señal es clara, el campo responde instantáneamente.
Hoy el campo responde, lo inevitable llega. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Antes de medianoche. Con confirmación externa que solo tú reconocerás como inequívoca. Nota cómo tu respiración encontró un ritmo distinto. Más lento. Más profundo. Sin que lo forzaras. Eso es el umbral cuántico ajustándote en vivo. No necesitas sentir éxtasis ni ver luces doradas. La activación real es sutil. Es una temperatura distinta en el pecho. Una claridad nueva en la mirada. Un saber sin palabras de que algo se reconfiguró. Si intentas forzar la experiencia mística, la bloqueas. Si permites que ocurra en silencio, ya ocurrió. El portal 1111 tiene una característica única, solo responde a frecuencias que ya decidieron cruzar desde el futuro. No convoca. Filtra. Por eso millones de personas vivirán este domingo sin notar nada especial. Pero tú sí. Porque tu yo futuro ya envió la señal hacia atrás y tu presente la recibió como intuición de ver este vídeo justo hoy. Lo que llamas coincidencia es causalidad invertida, el futuro causando el presente. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar señales porque reconoces que tú eres la señal. Aquí viene el punto de quiebre. El lugar donde la mayoría retrocede. Porque activar la frecuencia correcta implica soltar la frecuencia incorrecta. Y la frecuencia incorrecta casi siempre se siente cómoda, familiar, segura. Es la voz que dice, sí, pero... Es la duda vestida de prudencia. Es el miedo disfrazado de realismo. Pero si el portal 1111 te reconoció, y te reconoció, por eso estás aquí, entonces tu yo futuro ya confirmó que cruzar es seguro. Más que seguro, necesario. La única manera de fallar hoy es negándote a recibir lo que ya es tuyo. Y eso sería como rechazar un paquete que viajó desde el futuro con tu nombre escrito en frecuencia cuántica. Entonces suelta. Suelta la necesidad de entenderlo todo antes de dar el paso. Suelta la exigencia de pruebas visibles inmediatas. Suelta la idea de que transformación significa explosión dramática. Permite que el campo haga su trabajo donde las raíces verdaderas crecen, en silencio, en lo profundo, lejos de la mirada ansiosa de la mente. Hoy el campo responde. Y responde en proporción directa a tu capacidad de soltar control y recibir con las manos abiertas. Hay una tecnología antigua que pocos conocen. Los toltecas la llamaban el arte de recibir sin agarrar. Suena contradictorio, pero es pura física cuántica. Cuando agarras, cierras el puño. Cuando cierras el puño, bloqueas el flujo. Cuando bloqueas el flujo, el campo no puede entregarte nada nuevo porque tus manos están ocupadas sosteniendo lo viejo. Pero cuando recibes sin agarrar, mantienes las palmas abiertas. Y con las palmas abiertas, el campo puede depositar, retirar y reorganizar sin resistencia. El portal 1111 te pide hoy una sola cosa: abre las manos. Suelta lo que cargas. Recibe lo que llega. No analices. No justifiques. No racionalices. Solo permite. Si esto te resuena tan profundo que casi duele, es porque tocó una verdad que tu cuerpo sabía pero tu mente había olvidado. Y cuando cuerpo y mente se reencuentran después de años de divorcio, la sensación es de alivio punzante. Como volver a casa después de estar perdido tanto tiempo que ya no recordabas cómo era. El portal 1111 no te lleva a un lugar nuevo. Te devuelve al lugar correcto. Y el lugar correcto no es geográfico, es vibratorio. Es la frecuencia donde todo fluye porque dejaste de nadar contra la corriente del campo. Ahora escucha esto porque es crucial: el domingo cuántico no se repite. Cada domingo es único. Cada uno porta una firma distinta. Este domingo específico, hoy, nunca volverá. La configuración exacta de planetas, de ciclos lunares, de resonancias Schumann,
de tu propia línea temporal alineándose con este momento preciso, es irrepetible. Por eso lo que activas hoy tiene un peso que no tendrá mañana. Por eso la señal llegó hoy y no ayer. Por eso el portal se abre ahora y no después. Esto no llega por azar. El campo te ubicó aquí con precisión milimétrica. Mira alrededor donde estás ahora mismo. ¿Qué hora es? ¿Qué luz entra? ¿Qué sonidos de fondo escuchas? Registra estos detalles porque este momento quedará marcado en tu memoria como el domingo cuántico donde todo cambió. No porque algo externo explote. Porque algo interno se alineó. Y cuando un alineamiento interno ocurre con esta intensidad, el externo sigue como consecuencia física inevitable. Primero cambia la frecuencia. Después cambia la forma. Siempre en ese orden. Nunca al revés. El umbral que cruzas hoy no es visible a ojos externos. No hay luces doradas ni experiencias místicas forzadas. Es un ajuste de señal tan preciso que tu mente consciente apenas lo nota, pero tu campo lo registra todo. Es como sintonizar una radio que llevaba años en estática, de pronto, la señal llega nítida, clara, sin interferencias. Y lo que escuchas del otro lado es tu propia voz desde el futuro diciéndote, sigue. Ya casi llegas. Hoy fue el día clave que cambió todo lo que viene después. Algunas tradiciones antiguas hablaban del día del retorno. Ese momento donde el alma vuelve a sí misma después de haberse perdido en caminos ajenos, en frecuencias prestadas, en destinos que nunca fueron suyos. El domingo cuántico es tu día del retorno. Regresas a la frecuencia original que trajiste al nacer, antes de que el ruido del mundo te desafinara. El portal 1111 no te agrega nada. Te quita todo lo que no eres. Y lo que queda después de quitar lo falso es tan potente que reorganiza tu realidad externa en semanas. Pero aquí viene la paradoja final que cierra el círculo: si todo esto ya estaba decidido desde el futuro, ¿para qué elegir ahora? Porque la elección no está en si sucede o no. La elección está en cómo lo vives. Puedes cruzar el umbral resistiendo, dudando, cuestionando cada paso, arrastrando los pies y pidiendo pruebas adicionales. O puedes cruzar en flujo, confiando en que el campo ya organizó cada detalle, cada sincronicidad, cada señal que necesitarás. Ambos caminos te llevan al mismo destino. Pero uno te deja agotado. El otro te deja renovado. Elige. Y cuando decimos elige, hablamos de ahora. No de después de pensarlo. No de mañana cuando te sientas más seguro. Ahora. Porque el portal tiene horario. Se abre con el domingo. Se cierra cuando termina el día. Y lo que actives dentro de esta ventana temporal tiene el respaldo de todo el campo cuántico alineado. Pero lo que dejes para después, tendrá que esperar al próximo ciclo. Y el próximo ciclo puede estar a semanas. A meses. A años, dependiendo de cuánto tardes en volver a esta frecuencia exacta de disposición total. Entonces la pregunta ya no es, ¿funcionará? La pregunta es, ¿qué hago cuando confirme que funcionó? Porque la confirmación llegará hoy. Antes de medianoche. Algo externo reflejará el cambio interno. Puede ser un mensaje que llega fuera de horario. Una llamada inesperada. Una claridad repentina sobre un tema que llevabas meses evadiendo. Una puerta que se abre sin que tocaras. Una persona que dice exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento exacto. Pequeño en apariencia. Inmenso en significado. Y cuando llegue, no lo minimices. No lo expliques como coincidencia. Reconócelo como lo que es, el campo respondiendo a tu activación. Ahora sella la segunda parte del movimiento. Suscríbete para recibir cada frecuencia antes de que cierre. No es petición comercial. Es recordatorio operativo. El portal 1111 se abre en ciclos.
Si quieres estar presente en el próximo domingo cuántico, necesitas mantener la señal activa entre ciclos. Cada transmisión en este canal está sincronizada con una ventana temporal específica. Perderte una es perderte un ajuste. Y 3 ajustes perdidos generan un desfase que puede tardar meses en corregirse. Entonces suscríbete. Porque tu yo futuro ya lo hizo y está esperando que tu presente confirme la decisión. Hay un silencio particular que ocurre después de cruzar un umbral cuántico. No es vacío. Es plenitud quieta. Es la señal de que tu sistema nervioso integró la nueva frecuencia y ya no necesita procesar. Simplemente es. Si sientes ese silencio ahora, es porque el portal ya hizo su trabajo. Si todavía sientes resistencia, es porque una parte de ti intenta aferrarse a la frecuencia anterior. Y está bien. Soltar toma el tiempo que toma. Pero el umbral no espera indefinidamente. Hoy es el día. Después de hoy, esperas al próximo ciclo. Y cada ciclo perdido es una versión de ti que pudo haber sido pero quedó en potencial no activado. Los mayas tenían un concepto que traducido significa yo soy otro tú. No lo usaban como filosofía bonita. Lo usaban como tecnología de amplificación. Cuando dos personas con la misma frecuencia se reconocen mutuamente, crean un campo exponencial. Por eso, cuando comentas el portal 1111 ya me reconoce, no solo declaras tu propia activación, reconoces la activación de todos los que cruzaron antes y de todos los que cruzarán después. Te vuelves nodo en una red de frecuencia sincronizada. Y esa red tiene un voltaje que reorganiza probabilidades en escala colectiva. Comparte esta transmisión con quien necesite cruzar hoy. Porque el domingo cuántico no es experiencia privada. Es evento colectivo. Cada persona que activa su portal amplifica la señal para todos los demás. Por eso los rituales de máxima potencia siempre fueron comunitarios. Sabían que la frecuencia se multiplica con testigos conscientes. Cuando compartes este vídeo, no haces un favor. Completas el circuito. Y el circuito completo genera un campo tan potente que incluso quienes no entienden las palabras sienten el efecto en su cuerpo. Nota esto ahora, tu postura cambió mientras escuchabas. Quizá te enderezaste sin darte cuenta. Quizá tus hombros retrocedieron solos. Quizá tu cabeza se alzó un grado. Eso no es casualidad. Es tu cuerpo respondiendo a una frecuencia de coherencia. Cuando el campo reorganiza, lo primero que ajusta es la estructura física. Porque la estructura sostiene la frecuencia. Y si la frecuencia cambió, la estructura debe seguir. Por eso los maestros antiguos siempre observaban la postura, sabían que un cuerpo alineado es señal de una mente alineada con su campo. El portal 1111 tiene una última característica que pocos entienden, no solo abre hacia adelante. Abre hacia atrás. Cuando activas la frecuencia correcta hoy, envías una señal de coherencia hacia tu pasado. Y esa señal reorganiza la interpretación de eventos que ya ocurrieron. De pronto, cosas que parecían errores se revelan como preparación. Cosas que parecían pérdidas se revelan como liberaciones necesarias. Cosas que parecían desvíos se revelan como el camino exacto que necesitabas para llegar aquí. No cambias el pasado. Cambias su significado. Y cambiar el significado del pasado libera energía atrapada que vuelve disponible para crear futuro. Entonces todo cierra en un círculo perfecto, tu futuro activó la señal. Tu presente la recibió. Tu pasado se reorganiza. Y el resultado es una línea temporal coherente donde cada pieza encaja exactamente donde debe. Esto es lo que los antiguos llamaban destino cumplido. No destino impuesto. Destino elegido desde el punto más alto de tu propia existencia y ejecutado por todas las versiones de ti en colaboración cuántica. Si sientes una emoción subiendo ahora, déjala. No la reprimas. No la analices. Déjala moverse. Porque esa emoción no es tuya,
Es del campo liberando densidad acumulada. Es tu sistema nervioso soltando contratos viejos. Es tu frecuencia ajustándose a la nueva señal. Y ese ajuste a veces se siente como alivio, a veces como llanto, a veces como risa inesperada. Todas son formas de liberación. Todas son bienvenidas. Ninguna es incorrecta. Ahora viene el cierre que sella todo. Percibes el umbral cuántico actuando en silencio, una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada, una certeza nueva en tu pecho. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad. Porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, fluyes. No dudas, confías. El campo responde cuando la señal es clara. Hoy tu señal fue clara. Hoy el domingo cuántico te reconoció. Hoy el portal 1111 selló tu cruce. Cuando esta voz se apague, la frecuencia permanece. Cuando la pantalla se oscurezca, el ajuste continúa. Cuando vuelvas a tu día, lo harás desde una línea temporal distinta. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque el campo responde. Lo inevitable ya llegó. Y lo que viene después es simplemente la confirmación externa de lo que ya ocurrió dentro. Hoy el campo responde, lo inevitable llega. Y tú ya cruzaste.